Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Continuamos con las huellas de la Pascua, con este acercamiento al libro de los 5 panes y los 2 peces del cardenal Bantuam. En esta ocasión, la huella de la Pascua dedicada al tercer pan de aquel muchacho del Evangelio que le dio lo poco a Jesús para que lo multiplicara, se titula Elegir entre Dios y las obras de Dios. Es verdad que el cardenal Bantuam dice que este también es un pan de cada día, un pan cotidiano que muchas veces ni nos damos cuenta. Yo creo que es significativo también reflexionar sobre este hecho y ojalá pues podamos detenernos un poco en la vida y pues contemplar todo lo que hacemos y a quién seguimos, por qué lo hacemos, por quién lo hacemos. Llama la atención cómo el cardenal Bantuam se describe un hombre dinámico, y de hecho así lo describen desde sus épocas de seminario, desde sus encuentros, desde sus primeros años como sacerdote, ¿no? Después como obispo, un hombre dinámico, un hombre que quiere estar en todo, un hombre que quiere cumplir con todo, un hombre que tiene muchas tareas, muchos pendientes, un hombre que se queda fascinado por los trabajos que hay en la iglesia, pero un hombre que también debe aprender a renunciar y a cambiar de puesto. Un hombre que debe estar dispuesto a elegir y sobre todo a escuchar lo que es verdaderamente la voz de Dios en su vida. Nos cuenta de una manera fascinante esas ocasiones en las que ha tenido que elegir a una costa de su propia voluntad, aun cuando él pues verdaderamente reconoce que está en un lugar seguro, tranquilo, donde se siente a gusto, cómodo, pero el Señor le pide otra cosa, ¿no? Y es cuando Él distingue esto. ¿Cuántas veces en la vida no sabemos distinguir entre lo que es la llamada de Dios y las obras de Dios? Y el Señor siempre, lo único que nos pide es que lo elijamos a Él, no a sus obras. Es verdad que las obras son buenas y es verdad que la vida la podemos ocupar y podemos gastar la vida haciendo muchas obras buenas, muchas, que no son malas, pero tal vez muchas obras buenas carentes del autor de la bondad. Es como aquel refrán, claro que no viene en el libro del cardenal Bantuam, pero que ahora se me viene a la mente, en referencia a una crítica que una vez pues hacía un obispo, ¿no? Sobre todo dirigiéndose a los misioneros. Que no les pase que alguna vez les digan, dedicaste toda tu vida a trabajar en la viña del Señor, pero te olvidaste del Señor de la viña. Yo creo que eso también pues es significativo, ¿no? Y sobre todo poder contemplar junto con el testimonio del cardenal Bantuam que la fuerza del resucitado siempre desinstala, siempre nos mueve, siempre nos lleva a ponernos en un mejor lugar, aun y cuando nosotros no lo veamos así. Cuenta una de las anécdotas del cardenal Bantuam, cuando lo cambian de diócesis, ¿no? Precisamente por haberlo arrestado, y entonces dice, bueno, ¿y ahora quién se encargará de tantos seminaristas? ¿Quién dará los cursos de formación permanente? ¿Quién dará las charlas? ¿Quién atenderá el obispado? Etcétera, etcétera. Tantas actividades que a él le fascinaban. ¿Quién lo hará? Pues es verdad que ahora le tocará a otro. Y aun y cuando nosotros podamos caer en cierto perfeccionismo de que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, pues el Señor tiene sus planes para nosotros. Y hay que elegir en el momento presente el lugar en el que el Señor nos quiere tener. Porque ahí es donde se manifiesta su fuerza, ahí es donde se manifiesta la luz del resucitado, ahí es donde cada uno de nosotros debe aprender a ser contento. En el lugar en el que Dios te pone, no en el que tú quieres estar. Y yo creo que es muy significativo reflexionar siempre eso. Es verdad que a nosotros nos toca muy hondamente esta reflexión del cardenal, ¿no? Porque no debemos acostumbrarnos a un lugar, sino siempre a escuchar la voz de Dios. Pero yo creo que también esto se puede aplicar muy especialmente a cada uno de nosotros en este tiempo. Es verdad que muchos de ustedes
pues cuánto extrañan la misa, cuánto extrañan el venir a los grupos, cuánto extrañan los coros, los encuentros juveniles, el catecismo, todas las actividades que se hacían, ¿no? Tantas actividades, apostolados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se hacía, ¿cuánto se extraña? Es verdad. Pero en este momento Dios nos tiene en otro lugar. Y hay que elegir entre encontrarnos con Dios y no precisamente las obras de Dios. Es verdad que todo lo demás, como lo dije, es muy bueno. Pero tal vez Dios en este momento nos está pidiendo, encuéntrate conmigo, en tu persona, en tu familia, en tu hogar, en ese círculo más reducido que ahora estás viviendo. Ahí es donde te pongo. Es verdad que no es el mejor lugar, pero ahí es donde me quiero encontrar contigo. Pues que el Señor resucitado nos ilumine y nos ayude a distinguir entre las obras y a elegir entre las obras y entre Él mismo. Que no sigamos las obras, porque muchas obras a veces nos dejan vacío y siempre queremos hacer más y más y más y más y más, buscando únicamente vanagloria, honores, orgullo, etcétera, reconocimiento, ¿no? El Señor nos reconoce en el silencio, dándonos su paz, su amor y su compañía, y eso es el máximo reconocimiento. Pues que nosotros también podamos elegir a Dios antes que a las obras de Dios. Quisiera terminar con una frase que el cardenal Bantuam comenta a propósito de oración. Ante el altar, ¿por qué, Señor, me abandonas? No quiero desatar ni desterrar de tu obra. Debo llevar a término mi tarea y terminar la construcción de la iglesia. ¿Por qué me quitas este sostén? Junto a la Eucaristía he oído tu respuesta, Señor. Soy yo al que sigues, no a mi obra. Si lo quiero, me entregarás la tarea confiada. Poco importa quién tome el puesto, ese asunto es mío. Tú debes elegirme siempre a mí. Pues que este testimonio del cardenal Bantuam también nos ayude a elegir siempre y en primer lugar al único importante, que la fuerza del resucitado sea lo que nos mueva a buscarlo a Él, no a las obras de Él, y que Él ponga siempre en el lugar a las personas indicadas y a nosotros nos ponga en el lugar que crea más conveniente para cada uno.